Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que suena un poco raro, pero créanme, es una genialidad. El arte de la pereza elegante. Suena a contradicción, ¿verdad? Pero en programación es la clave de la eficiencia. Vamos a meternos de lleno con los generadores de Python, y les aseguro que una vez que entienden cómo funcionan, bueno, la forma de ver y manejar grandes cantidades de datos va a cambiar para siempre. Ok, para que entiendan de qué va todo esto, empecemos con un problema real, uno grande. Imaginen que tienen en sus manos un archivo de logs, pero no un archivito cualquiera, no, uno de 1 terabyte. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se come eso? Y ojo, que esto no es un ejercicio académico. Esto pasa todos los días en el mundo real del desarrollo de software. Y bueno, básicamente hay dos formas de encarar esto. A la izquierda tenemos el enfoque, digamos, más impulsivo. Vamos a leer todo el archivo y a meterlo en memoria. ¿El resultado? Un desastre. La computadora nos grita memory error y se acabó la fiesta. Pero a la derecha, a la derecha está el enfoque del programador senior. Miren esa calma. Los datos simplemente fluyen, se procesan y todo funciona como la seda. ¿Ven la diferencia? El secreto no está en tener una máquina más potente, no. Está en la estrategia, en pensar de otra manera. Y esa estrategia, ese secreto del que hablamos, tiene un nombre. Evaluación perezosa o lazy evaluation. Y no es la pereza de no querer hacer nada, para nada. Es una pereza inteligente, una pereza que, irónicamente, es súper eficiente. Me encanta esta analogía porque lo explica todo a la perfección. Piénsenlo así. Un desarrollador senior sabe que para calmar la sed no necesita llevarse el lago entero a casa. ¿Para qué? Solo necesita tomar un sorbo del río a medida que pasa. Exactamente eso es la evaluación perezosa. No procesamos nada, no guardamos nada, hasta el mismísimo momento en que lo necesitamos. Un sorbo a la vez. Y aunque parezca una idea moderna, esto de la pereza elegante tiene su historia, y es fascinante. Nos tenemos que ir hasta 1974. Ahí, la genia de Barbara Liskov y su equipo en el MIT ya estaban trabajando con esto en un lenguaje llamado CLU. De hecho, ellos introdujeron la construcción yield. Luego, la idea se convirtió en un patrón de diseño clásico, el iterator. Y finalmente, en 2001, Python lo hizo suyo, lo simplificó y nos regaló los generadores. Y no se quedó ahí, porque después esto fue la base para toda la programación asíncrona. Miren esta cita de Liskov, porque es que da justo en el clavo. La pregunta que se hacían era, ¿cómo podemos dejar que alguien recorra nuestros datos sin tener que mostrarle toda la cocina interna, toda nuestra estructura de datos? Querían separar la producción de los datos de su consumo. Y la respuesta fue el iterador, que es básicamente el abuelito de los generadores que usamos en Python hoy en día. Bueno, suficiente historia. Vamos a lo bueno. ¿Cómo implementó Python esta idea tan potente? Prepárense porque aquí viene la magia de verdad. Y todo se resume en una sola palabra, yield. Vamos a ver el antes y el después porque el cambio es brutal. Ok, miren esto. Así se hacían las cosas antes. Si queríamos algo sencillo, como la secuencia de Fibonacci, teníamos que montar toda una clase, un init para guardar el estado, un iterar y, lo más importante, un innext para ir calculando el siguiente número y, además, acordarse de cuándo parar. O sea, un montón de código, ¿no les parece? Mucho lío para algo que debería ser más simple. Y claro, con tanto código, es fácil que algo salga mal. Y ahora, ¡bam! Miren la diferencia. Esto es con un generador. Toda esa clase se convirtió en una función chiquita y elegante. ¿Y el truco? La palabra yield. Esa palabrita lo cambia todo. Cuando la función llega a yield, escupe un valor y se queda congelada, en pausa. Cuando le pedimos el siguiente valor, ¡pum!, se descongela y sigue desde donde se quedó. Todo el manejo del estado, las variables, desaparece. Python se encarga por nosotros. Es que es un cambio increíble, ¿no? Entonces, para ponerlo en palabras simples, ¿qué es un generador? Piénselo como una fábrica de iteradores. Es una función especial que, en lugar de devolver un resultado final, te va dando los resultados de a uno, cada vez que se los pides. Gracias a yield, recuerda perfectamente dónde se quedó.
No te da una lista enorme, te da la promesa de que te va a ir dando los valores cuando los necesites. Esa es la clave. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque es una trampa muy común en la que es fácil caer. Miren la sintaxis. Es casi igual, solo cambia un corchete por un paréntesis. Pero el resultado es como la noche y el día. Con corchetes, estamos creando una lista gigante con 1.000.000 de números en memoria. ¡Pum! Memoria por las nubes. Con paréntesis, creamos una expresión generadora. ¿Y cuánta memoria usa? Casi nada. Constante. Da igual si es 1.000.000 o 1.000.000.000 de elementos. Una locura la diferencia. Pero bueno, donde de verdad explota todo el poder de los generadores es cuando empezamos a conectarlos, a encadenarlos. Podemos crear verdaderos pipelines o tuberías de datos, donde la salida de un generador se convierte en la entrada del siguiente. Es como armar una línea de ensamblaje para nuestros datos. A ver, un ejemplo práctico. Imaginen que tenemos que procesar datos de ventas de un archivo CSV gigante. Pues creamos una tubería. Paso 1, un generador que lee el archivo, pero solo una línea a la vez. Paso 2, otro generador que recibe esa línea y la filtra, digamos por región. Si no es de la región que buscamos, la descarta. Paso 3, un último generador que toma la línea ya filtrada y extrae solo el numerito que nos interesa, el monto de la venta. Cada pieza hace una sola cosa y todas son perezosas. Y así se ve en código. Es súper limpio. Definimos cada paso como una función generadora. Una para leer, otra para filtrar, otra para extraer el dato. Y luego, fíjense cómo las encadenamos, una dentro de la otra. Lo más increíble es que, en este momento, el programa no ha hecho absolutamente nada. ¡Nada! Solo cuando la función sum al final dice, «Hey, dame el primer número», es que toda la cadena se pone en marcha. Se lee una línea, se filtra, se extrae el dato y se suma. Y así con la siguiente. El uso de memoria es mínimo porque solo estamos manejando una línea a la vez. Y esta filosofía de datos en movimiento no es algo que Python inventó, para nada. Es la misma idea que ha hecho de Unix y Linux sistemas tan poderosos durante décadas. ¿Han usado el pipe en la terminal? Pues es exactamente eso. Cat le pasa los datos a grep y grep se los pasa a WC. Cada herramienta hace una cosa y los datos fluyen a través de ellas. Es una idea tan simple como potente. Claro que, como con cualquier herramienta, no se trata de usar generadores para todo. No son una bala de plata. La clave y lo que diferencia a un desarrollador senior es saber cuándo ser perezoso y cuándo no. Es entender las ventajas y, por supuesto, las desventajas. Esta tabla resume muy bien el dilema. ¿Queremos un uso de memoria bajísimo y la capacidad de encadenar procesos? Generadores, sin duda. Pero, cuidado, los generadores tienen sus reglas. No podemos decir, dame el elemento 500 sin más. Hay que pasar por los 499 anteriores. Y lo más importante, son de un solo uso. Una vez que los recorremos, se agotan, se consumen. Si necesitamos volver a pasar por los datos o acceder a un elemento por su índice, no hay de otra. Necesitamos una lista, con todo el costo de memoria que eso implica. Y esto nos lleva a dos antipatrones o errores típicos que hay que evitar a toda costa. El primero es lo que se llama materialización prematura, es decir, crear un generador súper eficiente y en la siguiente línea, ¡pum!, convertirlo en una lista con list. Acabamos de tirar por la borda toda la ventaja de la memoria. El segundo error es olvidar que son de un solo uso. Intentar recorrer un generador por segunda vez no va a funcionar, ya está vacío. Para ir cerrando, me quedo con esta idea que me parece fundamental. Entender bien los generadores no es solo aprender a usar yield, es un verdadero rito de iniciación. Es el momento en que la mente hace un clic y deja de pensar en los datos como algo estático, como datos en reposo, guardados en una caja, y empieza a verlos como algo dinámico, como datos en movimiento que fluyen por nuestro sistema. Y les dejo con esta pregunta para que se la lleven y piensen en su propio código. ¿Nuestros programas están realmente procesando datos? ¿O se pasan la mayor parte del tiempo simplemente guardándolos, reteniéndolos en memoria? ¿Estamos construyendo represas o construyendo ríos? Porque al final, la pereza elegante de los generadores nos enseña que muchas veces el camino más poderoso es simplemente dejar que los datos fluyan. ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar.
Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?